Buenos días con todos. Mi nombre es Ana Gabriela Valdivieso. Yo soy de Ecuador y voy a ser su instructora durante el transcurso de este curso que se denomina Ciberseguridad como Estrategia Nacional. Este curso va a abarcar varios aspectos de la ciberseguridad, desde los fundamentos hasta la elaboración como tal de una estrategia nacional, pasando también por la importancia de la ciberseguridad en la transformación digital, así como el contexto nacional e internacional de la ciberseguridad, de los organismos internacionales. Ahí, anota 5. Tenemos en los diferentes países o organismos comunitarios. Y entonces, el webinar de hoy es un webinar que está relacionado con el módulo 1. El módulo 1 es la introducción a fundamentos de ciberseguridad o de ciberseguridad. Entonces, en la mecánica del webinar va a ser, voy a hacer la exposición. Ustedes pueden ir incluyendo sus preguntas, comentarios en el chat. Y cuando termine el webinar, vamos a responder preguntas, a hacer un intercambio de ideas. Si alguien quiere hacer algún comentario, mencionar algo, bienvenido. Bueno, comenzamos con este webinar, la ciberseguridad como estrategia nacional. Para comenzar este webinar, yo quisiera que ustedes se fijen en esta primera nube de palabras. Y ustedes van a encontrar aquí una cantidad de palabras que quizás para algunos son nuevas, para otros no tanto, pero son palabras que están en nuestro día a día y que nosotros al interactuar en nuestro entorno digital o en nuestro ciberespacio, estamos muy de cerca vinculados con estas palabras. Aunque no conozcamos en algunos casos su definición o nos puedan sonar un poco ajenas, todas estas palabras forman parte de nuestro ciberentorno. Cuando nosotros navegamos en Internet, cuando nosotros enviamos un correo electrónico, todas estas palabras están presentes en nuestro ciberentorno. Vemos palabras como worm, ciberdependencia, hacker, Zeus, malware, WannaCry, ciberresiliencia, gig world, gig economy, hacktivismo, una cantidad de palabras que están vinculadas estrictamente con el tema de la ciberseguridad. Vemos también que en la actualidad ya estamos hablando del metaverso, de inteligencia artificial en niveles altísimos, usando la inteligencia artificial para muchísimas cosas que habrían sido antes impensables, pero que hoy ya están presentes. Tenemos nosotros Big Data presente ya dentro de nuestra terminología, con una cantidad de datos que se generan en todas las transacciones que nosotros realizamos en Internet. Y como podemos ver, el acceso a Internet de alta velocidad es un insumo esencial en el proceso de desarrollo social y productivo a nivel mundial. Sin embargo, con la aparición de la pandemia de COVID-19, se reveló la inminente necesidad de poder contar con estas tecnologías digitales para acceder a la educación, a los servicios públicos, al teletrabajo, planteando este entorno un desafío económico mundial para todos los países, no solamente en el sentido de adoptar la tecnología, sino de lograr que esa tecnología pueda ser asimilada, pueda ser utilizada y pueda ser adquirida. Ahí es donde nosotros hablamos de las famosas brechas que generó la tecnología y obviamente de la mano de la tecnología vino un círculo virtuoso que se creó alrededor de la misma, que es el que nos permite hoy día acceder a información, que es el que nos permite hacer teletrabajo desde nuestras casas, que nos permite hacer teleeducación, pero luego vino el otro lado, la brecha de aquellos que no pudieron conectarse, de aquellos que se quedaron desconectados, no solamente personas, sino pequeñas empresas, y que las empresas tuvieron que desaparecer del ecosistema económico debido a que no tuvieron esa resiliencia de poder adaptarse a las nuevas demandas tecnológicas. De esta nube de palabras yo les voy a pedir que se queden con dos, porque con estas dos vamos nosotros a trabajar al final.
La una es la ciberinmunidad o la inmunidad cibernética y la otra es la ciberresiliencia o la resiliencia cibernética. Son dos palabras que tienen que estar muy presentes en nuestro contexto actual cuando nosotros estudiamos la ciberseguridad, porque son estas palabras el futuro y la tendencia que va a tener el entorno de la ciberseguridad. Aquí nosotros podemos ver la pandemia del COVID, cómo afectó o cómo se convirtió en un escenario idóneo para el ciberdelito. A partir de la aplicación de las primeras medidas sanitarias y el confinamiento a nivel mundial, nosotros pudimos ver que las tecnologías fueron la herramienta fundamental para neutralizar el aislamiento, difundir información de bioseguridad y profiláctica de cuidados respecto del virus, facilitar el funcionamiento de todas las actividades sociales, económicas y productivas. Y todo este gran ecosistema acelerado que se creó fue un ecosistema favorable para el ciberdelito. Yo les quería mostrar este gráfico es de McKinsey & Company. Es un gráfico donde nos muestra básicamente la crisis de COVID-19, cómo aceleró la digitalización o cómo logró hacer esta adopción acelerada de la transformación digital. Y vemos nosotros que en el contexto global, es decir, a nivel mundial, la tecnología o la adopción tecnológica que nosotros teníamos en el año 2019, al año 2020 avanzó 3 años. Es decir, lo que nosotros hubiéramos visto en el año 2023, vimos en el año 2020. Si vemos países, por ejemplo, los de Asia-Pacífico, ellos avanzaron 4 años tecnológicamente entre un año y otro. A esto es a lo que nosotros conocemos como la adopción acelerada de la digitalización o la adopción acelerada de la tecnología. Entonces, imagínense ustedes el reto que significa transformar algo. Cuando nosotros queremos transformar algo, tenemos un reto grande y más aún cuando esa transformación es digital. Cuando esta transformación es digital implica que todo el contexto o el ecosistema físico al que nosotros hemos estado acostumbrados va a tener que migrar a un entorno digital. ¿Y eso qué implica? Básicamente tener más riesgos, más amenazas, más vulnerabilidades, más exposición de nuestros datos y ser cada vez un blanco más grande para ciberataques de cualquier índole. Por darles algunos números para que ustedes vean cuál fue el contexto de esta aceleración tecnológica, el tráfico móvil creció en un 40% a nivel mundial y el tráfico de Wi-Fi creció en un 80% en hogares, de manera específica para actividades de teleeducación y de teletrabajo. En América Latina, más o menos la penetración de Internet fijo más móvil es del 68.66%, es decir, 2/3 de la población están conectados y 1/3 de la población no está conectada. Este 1/3 de la población que no está conectado es la población que está en brecha, sea esta brecha digital, brecha generacional, brecha de asequibilidad, de accesibilidad, brecha de género, todo este ecosistema de brechas que giran en torno a la tecnología. En el caso de WhatsApp, por poner un ejemplo de mensajería instantánea, vemos que su tráfico se duplicó en las horas laborables y se quintuplicó en la tarde del primer día festivo de la pandemia. Y en Netflix, que quizá era uno de los mecanismos de entretenimiento de la mayoría de personas que tenían acceso a tecnología, la demanda se duplicó en las primeras horas de la mañana y creció en un 27 a 42% en la tarde. Entonces nosotros vemos que entre el primero y el segundo trimestre del año 2020, que es el año donde inició la pandemia, el uso de soluciones de teletrabajo aumentó en un 324% de acuerdo a información de la CEPAL y la educación a distancia se triplicó, más de un 60% ese incremento. Y el número de firmas o empresas online y número de páginas web empresariales aumentó 8 veces más en Colombia y en México y casi 4 veces más en Brasil y Chile. Entonces aquí podemos nosotros ver o mostrar el reflejo de estos 3 años adoptados en un solo año de aceleración de la digitalización.
cuando ya hablamos de los riesgos, amenazas y ataques en el ecosistema digital, tomando en cuenta el tema de la pandemia. ¿Y por qué hago yo énfasis en la pandemia? Porque nosotros estamos en un proceso, no podemos hablar de una post-pandemia, estamos dentro del proceso de pandemia, un proceso que era totalmente ajeno a cualquiera de nosotros. Ninguno de los que estamos en este foro vivió nunca una pandemia mundial. Entonces, es lo que tenemos hoy y es de lo que tenemos que adaptarnos y es en función de lo que tenemos que seguir creciendo, diseñando nuestras políticas, estableciendo planes nacionales y demás. Porque este contexto de la pandemia o la rutina que inyectó la pandemia en la cadena productiva no se va a ver muy diferente cuando la pandemia termine. Es decir, ahora que se ha adoptado el teletrabajo, no significa que cuando la pandemia termine el teletrabajo se va a acabar. Muchas empresas han encontrado que este es un mecanismo idóneo de optimización de costos para mejorar la productividad, mejorar los skills de sus trabajadores al estar dentro de su entorno familiar. Entonces, el esquema no va a ser muy diferente cuando termine la pandemia. Por eso debemos estar preparados tecnológicamente con una óptica cuando diseñemos políticas públicas orientadas precisamente a eso. Entonces, hablando ya de los riesgos, amenazas y demás que se llevaron a cabo en el entorno propiciado por la aceleración digital, vemos que la pandemia ocasionó un cambio en nuestras rutinas. Migramos todos nuestros procesos presenciales a un entorno digital. Y esto retó al crimen organizado para sofisticar sus medios para delinquir y buscar la incursión de nuevas alternativas y actores que incrementen las amenazas, siendo el año 2020 el año perfecto para aumentar la actividad cibernética delictiva. ¿Y por qué el año 2020 fue perfecto? Porque hubo toda una adopción tecnológica y el tema de seguridad se quedó un poco de lado porque lo que se buscaba era suplir necesidades básicas. Al año 2021 el tema de la seguridad es ya más relevado, más tomado en cuenta dentro de los procesos y al año 2022 ya se convierte en una prioridad. Por mencionarles algún ejemplo, varios gobiernos de la región han impuesto grandes multas, por ejemplo, a Zoom, por temas de seguridad, por temas de confidencialidad. Vimos lo que sucedió con Facebook, una vulneración de datos o un robo de datos masivo, donde los gobiernos van imponiendo multas a aquellos gobiernos donde las OTT son reguladas o donde existe determinado nivel de soberanía digital que tienen influencia sobre determinadas empresas. Se han establecido grandes multas, incluso so pena de cierre de la actividad comercial de algunas empresas, precisamente por el tema de la seguridad cibernética. Entonces, nosotros hemos registrado cada 39 segundos ocurre un ciberataque. Esta es una información de un estudio que lo realizó la Universidad de Maryland y una de cada 2 víctimas de ciberataque vuelve a ser atacada con éxito en menos de un año. Entonces, imagínense en esto, mientras nosotros estamos en esta conversación, cualquiera de nosotros puede estar siendo atacado cada 39 segundos. Es decir, si en esta sala estamos 20 personas, les tomaría poco más de 10 minutos o poco menos de 10 minutos poder atacarnos a todos. El 81% de las organizaciones fueron afectadas por un ataque cibernético en el año 2020. Hasta noviembre se registraron 113 millones de amenazas informáticas, es decir, 350,000 nuevas cada día. Imagínense ustedes el reto de los fabricantes o desarrolladores de antivirus, de firewalls y demás, esa dinámica que deben tener para lograr generar contingencia versus 350,000 amenazas al día. Es decir, cada vez aparecen nuevos virus, nuevos bugs, nuevos malwares, nuevas formas de delinquir y para todo eso tenemos que tratar de buscar un paraguas, un entorno que permita que la red de internet sea bastante más saludable y bastante más segura. Cada día son bloqueadas 24,000 aplicaciones maliciosas.
Entonces, como ustedes ven, son números que realmente alarman, porque finalmente la era de la digitalización acelerada por la pandemia nos expuso a estos ciberataques, y la posibilidad de que ocurran es enorme. Como les decía yo, mientras estamos en este webinar podemos estar siendo víctimas de ataques, de amenazas, de cualquier tipo de virus, pero también el entorno de la pandemia nos generó esta ciberdependencia. Una ciberdependencia que en el camino de adopción tecnológica había venido siendo paulatina. Es decir, la gente estaba conectada en redes sociales, tenía su sistema de correo electrónico, del trabajo, el personal y poco más, y la interacción para todo tipo de comunicación en social media. Pero a raíz de la pandemia, nuestro entorno laboral, nuestro entorno académico, el entorno social, el entorno económico y productivo, la interacción con el sector público para servicios públicos, todo se volvió digital. Entonces se creó esta ciberdependencia, quizá este término también es nuevo para muchos de ustedes, y cuando nosotros hablamos de ciber y una palabra adicional como ciberdependencia, ciberinmunidad, ciberresiliencia, a lo que nos estamos refiriendo es al concepto como tal de la palabra, es decir, a la dependencia, pero esta dependencia escalada al ecosistema cibernético. No es diferente a la definición de dependencia, solamente que ya no es una dependencia física, es una dependencia digital. Entonces, esta ciberdependencia adquirida, en algunos casos incluso obligada a adoptar de manera acelerada, nos expone a riesgos, a amenazas cibernéticas más frecuentes y cada vez más sofisticadas. Bueno, dentro de la estructura, para los que ya han podido leer un poco del módulo, de la información que está preparada en el módulo, la primera parte habla sobre la definición del ciberespacio y la ciberseguridad. Dos conceptos que son totalmente fundamentales. El primero quizá ha ido cambiando en el tiempo, el segundo se ha ido fortaleciendo en el tiempo. ¿Y por qué digo que el ciberespacio ha ido cambiando en el tiempo? Porque de manera inicial este concepto se lo asume como un concepto militar, como un concepto llevado o utilizado para el tema del ámbito militar, porque la red de Internet así fue concebida en sus orígenes antes de ser lo que es hoy. Entonces, es un concepto que ha ido variando, que ya muchos de nosotros no hablamos del ciberespacio, hablamos del entorno digital, hablamos del ciberentorno. Incluso la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones, cuando define la ciberseguridad, habla del ciberentorno o del entorno digital, porque es algo ya muchísimo más amplio que lo que nosotros podíamos haber considerado como ciberespacio en sus inicios. Entonces, bueno, estas dos palabras, existen infinidad de conceptos que ustedes van a poder revisarlos precisamente en la guía teórica. Son conceptos que reúnen muchas aristas y dependen de la organización o empresa que los proponga. Es decir, no es el mismo el concepto de ciberseguridad que puede dar un fabricante de tecnología, el concepto de ciberseguridad que puede dar la Unión Internacional de Telecomunicaciones, o el concepto de ciberseguridad que pueda dar el Pentágono en los Estados Unidos. Entonces, con el fin de armonizar o de homologar términos, para fines de este curso, nosotros nos vamos a quedar con términos estrictamente técnicos, donde se define la ciberseguridad como el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, planes, métodos de gestión de riesgos, formación, prácticas idóneas, que pueden utilizarse para proteger los activos de una organización y a los usuarios en el ciberentorno. Creo que este es el concepto más grande y más global, porque básicamente la seguridad es todo eso. La ciberseguridad abarca absolutamente todas las aristas de la seguridad informática, de la seguridad de la información y de la seguridad digital como tal. Entonces es un concepto bastante amplio sobre el cual nosotros podemos manejarnos, que puede tener diferentes definiciones, como les había dicho, en función de la organización o empresa que la defina, pero que siempre va a estar encapsulado en el entorno de
proteger, cuidar, blindar todo lo que sean los activos de la organización y los usuarios del ciberentorno. Recuerden ustedes que por los usuarios es precisamente por donde se gestan la mayor cantidad de ataques. Usuarios no informados, gente que hace ingeniería social y que aprovecha quizá de algún descuido o de algún método de persuasión para obtener información de la organización y poder atacar a través de un usuario en un ciberentorno. Luego, cuando hablamos del ciberespacio, voy a tomar esta definición. El ciberespacio es el espacio que resulta de la interacción de personas, sistemas, software, servicios de Internet por medio de dispositivos y redes conectadas por cualquier tipo de tecnología. El ciberespacio no posee existencia física, sino que es un dominio virtual. De hecho, ya es un dominio calificado dentro de los dominios territoriales, como por ejemplo el espacio marítimo, el espacio aéreo. Tenemos también ahí el ciberespacio. No posee existencia física, sino que es un dominio virtual que engloba todos los sistemas tecnológicos y digitales. Entonces nos vamos a quedar con estas dos definiciones, como les decía yo, para fines estrictamente técnicos, para entender lo que significa lo uno y lo otro. El ciberespacio no tiene que ser confundido con la red de Internet. El ciberespacio es muchísimo más amplio. Ciberespacio, ciberentorno, como le quieran llamar, entorno digital, el nombre que le quieran poner, es muchísimo más amplio que la red de Internet. Entonces, estos dos conceptos son importantes. Dentro del material, como les decía, van a encontrar los orígenes de la palabra, cómo se fueron definiendo, qué definiciones han tenido en el tiempo, cómo han variado, cuáles son las características y cualidades que cada uno debe tener. Y en este punto quería hablar yo de un tema que es fundamental para la seguridad nacional y es básicamente el contexto del ciberespacio asociado a la ciberguerra o a la guerra cibernética, a la guerra informática, como se quiera llamar. Entonces, hay algunos autores que definen a los ciberataques como un acto de guerra. ¿Es un acto de guerra un ciberataque? Bueno, el Pentágono precisamente hace un par de años concluyó que el sabotaje informático procedente de otro país, de un país a otro, puede constituir un acto de guerra. Pero esto con un objetivo, con el objetivo de allanar el camino para que el momento que yo sea atacado digitalmente pueda responder con la fuerza militar tradicional. De hecho, el director del Pentágono manifestaba, si me apagan el sistema eléctrico, yo puedo responder con un misil. Entonces, es básicamente este como el fundamento que tenía en su momento el Pentágono de Estados Unidos para decir que un ciberataque puede ser considerado un acto de guerra. Aunque el ciberataque pueda ser a una infraestructura que no sea militar, por ejemplo, a una represa hidroeléctrica, a una planta eléctrica, a sistemas informáticos de seguridad nacional, sistemas militares, sistemas de la administración pública. Entonces, puede ser considerado como un acto de guerra. Pero básicamente la idea del Pentágono al considerarlo un acto de guerra es poder responder a cualquiera de estos ataques usando fuerza militar tradicional. Ahora, existen varias razones por las que todo este concepto de la guerra tradicional ha migrado al ciberespacio y es básicamente por tema de costos, tema de riesgos y tema de gestión táctica, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que, por ejemplo, actualmente ya no necesitan gastar 10 o 15 mil millones en derribar un portaaviones cuando lo pueden desactivar digitalmente. Ya no necesitan gastar en el desarrollo de aeronaves y misiles cuando pueden hackear planes estratégicos del enemigo. Ya no se arriesgan a un conflicto armado cuando pueden hackear las elecciones de un país para beneficiar a una determinada nación o grupo. Un enemigo digital puede hacer un daño enorme a la economía, la política e infraestructura militar de una nación
sin disparar un solo tiro, con hacer un solo clic. Imagínense ustedes un ataque de denegación de servicios o algún malware insertado en un sistema SCADA, por ejemplo, o en un sistema de alguna planta hidroeléctrica. Podrían causar inundaciones, podrían causar muertes o a todo el ecosistema de electricidad. Dejar sin electricidad y obviamente al dejar sin electricidad no hay producción, no hay salud, no hay educación, no hay seguridad. ¿Cuántas personas podrían morir? Y aunque no hay una definición consensuada de lo que es un acto de guerra cibernético, es decir, las naciones no han logrado ponerse de acuerdo para definir, pero puede describirse como el conjunto de acciones que hace un Estado para penetrar en los sistemas digitales de otro Estado. No siempre lo hace directamente el Estado, a veces contratan grupos de hackers o de activistas que realizan este tipo de ataques y obviamente por la pericia con la que realizan estos ataques es difícil validar o evidenciar desde qué nación o desde qué país pudo venir. La guerra cibernética puede tomar muchísimas formas. No distingue civiles o militares y puede ser más letal que un arma militar. Lo que les decía yo, imagínense en un ataque a la red eléctrica, por ejemplo. Es difícil averiguar quién lanzó los ciberataques. No se puede atribuir a una nación o si mañana, por ejemplo, un país X es atacado y no es atacado directamente por el país, sino a través de hackers especializados. Entonces, imagínense lo que sería declarar la guerra de un país a otro solamente por una presunción de que el ataque pudo haber venido o no de determinada nación. Entonces, también ahí el derecho internacional en temas de relaciones internacionales tiene muchísima prevalencia y tiene muchísimo tacto al momento de calificar un ciberataque como un acto de guerra o al atribuir un ataque a una determinada nación. Ustedes ven que en la mayoría de casos, en los últimos ataques que han habido organismos o estos grupos subversivos o organizaciones criminales que se atribuyen los ataques. Y dicen, bueno, finalmente fui yo. Pero claro, ¿cómo puede un gobierno responder o cómo puede lograr detener o castigar ese ciberataque si al final, aunque la organización se haya atribuido, la organización puede estar distribuida a nivel mundial? Como puede ser el ejemplo de varias organizaciones de atacantes que están distribuidos en el mundo entero, en las cabezas concentradas en países con gran infraestructura tecnológica para temas de ataques digitales, como puede ser Rusia, China, Brasil, pero al final el ataque no sabemos de dónde se originó, aunque se lo atribuyan los atacantes, aunque los atacantes digan, sí, fui yo el que atacó. Al final nosotros no podemos determinar si hubo una intermediación de un país o no. Ya. Ahora vamos a hablar un poco de los riesgos y las amenazas de la seguridad nacional. ¿Por qué la ciberseguridad es tan fundamental en la seguridad nacional? Ya vimos en las láminas anteriores qué es lo que implica o cómo se puede afectar a la seguridad nacional a través de estos riesgos y amenazas. Entonces, a los riesgos y amenazas tradicionales como los conflictos armados, el terrorismo, los flujos migratorios, emergencias, catástrofes, inestabilidad económica, hay que ir sumando todos los riesgos y amenazas cibernéticas, las cuales inciden altamente en la seguridad nacional de los países. Al año 2021, los daños por delitos cibernéticos alcanzaron 6 billones de dólares. Esto equivale al PIB, al Producto Interno Bruto de la tercera economía más grande del mundo. Entonces, imaginen ustedes el contexto o el impacto que puede tener la ciberdelincuencia sobre la seguridad nacional de un país. Adicional a eso, todo este proceso de amenazas y riesgos a la seguridad incide también en la confianza que la población puede tener respecto del acceso a Internet. De hecho,
como ustedes saben, el acceso a la tecnología o la digitalización mejora sustancialmente las condiciones de vida cuando existe uso de tecnología, cuando existe digitalización de algún proceso, pero menos del 50% de la población mundial tiene confianza en que el acceso a Internet podría mejorar las condiciones de vida, y esto se debe básicamente al factor de la seguridad cibernética. Entonces, claro, finalmente el impacto que se causa es bastante alto porque tenemos nosotros una población que necesariamente tiene que estar conectada para llegar a un proceso de transformación digital, pero tenemos una denegación por parte de esa población precisamente por la confianza que les puede generar el entorno digital o el ciberentorno. El riesgo de ataques a la infraestructura crítica y el fraude o robo de datos se clasificaron entre los 10 principales riesgos con mayor probabilidad de ocurrir en una clasificación que hace el Foro Económico Mundial, y los ciberataques representaron la tercera mayor preocupación debido a la adopción tecnológica sostenida y al cambio de hábitos hacia patrones tanto en el trabajo, en la educación, como en el consumo de bienes. Imagínense ustedes, la tercera mayor preocupación. Es decir, entre pandemias, entre catástrofes naturales, entre guerras, guerras multipaís o guerras mundiales, la tercera razón de preocupación de riesgos es precisamente la de los ataques cibernéticos. ¿Qué hay detrás de un ataque cibernético? ¿Quién está detrás de un ataque cibernético? Bueno, el 73.9% básicamente orientado al crimen cibernético. Atacantes que atacan con el objetivo de recaudar dinero, de generar daños, de probar nuevos malwares, de afectar a los sistemas, de destruir infraestructuras. Luego nosotros tenemos al hacktivismo. Cuando hablo de hacktivismo, hablo de grupos sociales que quieren reivindicar condiciones sociales o políticas, por ejemplo, grupos pro migración o grupos antivacunas o cualquier tipo de grupos que generan su comunidad, una comunidad tribal, es decir, una comunidad tipo tribu, y que aprovechan de la tecnología para hacer hacktivismo como una forma de protesta. Luego tenemos el espionaje cibernético, que esto ya es básicamente entre gobiernos, es una mecánica básicamente entre gobiernos, y luego tenemos ya la guerra cibernética como tal, que son procesos declarados donde un gobierno ataca a otro con el objetivo de beneficiarse. Por ejemplo, lo que sucedió en las elecciones de Estados Unidos en el año 2016, que se acusaba a Rusia de que había habido una injerencia en las elecciones, porque hubo una campaña de desprestigio contra Hillary Clinton y luego, bueno, no se ha podido probar. Rusia negaba, el Pentágono afirmaba, y al final son este tipo de cosas que están dentro de la guerra cibernética, incluidos ya en el proceso de guerra cibernética. Pero así como la tecnología evolucionó y evolucionó tan rápido, los malwares también han evolucionado. Los ataques también han evolucionado y los ciberriesgos también han evolucionado. Aquí yo tengo un cuadro resumen y lo he hecho un poco por etapas o por periodos de tiempo de cómo evolucionaron las amenazas y los riesgos y cómo evolucionó su complejidad y cómo se han ido incrementando y cómo han adaptado cada vez más el avance tecnológico para los fines delictivos. Entonces, desde el año 2000 al año 2004, nosotros podemos hablar de la era del gusano o del worm. En el año 2005 al año 2012 podemos hablar de la era de la monetización del malware, es decir, ataques con el objeto de recaudar algún dinero, algún fondo, de generar algún daño. Y luego del 2013 al 2022, que es la era de explosión tecnológica, y hablamos de la era del ransomware, que ya estamos hablando de cantidades muy, muy fuertes de dinero que se recaudan a través de este ataque. ¿Qué es un ransomware? Básicamente es un código diseñado para secuestrar datos de una forma de explotación en la cual el atacante encripta los datos de una organización
y exige un pago a rescate por la clave de descifrado. Ahora este ransomware también se ha modificado y ya no se centra únicamente en la encriptación de los datos, sino también en la extorsión para difundir datos sensibles de la organización que es atacada. El ransomware es la amenaza de mayor crecimiento a nivel global y afecta a organizaciones públicas y privadas. Desde el 2020 al 2021 se incrementó en un 60% en la región de América Latina y el Caribe. Al año 2020, el promedio de pagos que solicitaban los atacantes por descifrar la clave aumentó en un 21%, es decir, el medio de rescate que antes equivalía más o menos a unos $234,000, a unos $200,000, en la actualidad equivale a unos $230,000, pagados obviamente en criptodivisas. Los ciberatacantes no piden dinero metálico, ellos se manejan a través de criptodivisas. Luego tenemos nosotros el ransomware MACE o MACE, como se denomina en algunos países, que es básicamente lo que les decía, ¿no? Ya no solamente extorsiona a la víctima para devolverle la operación, sino que amenaza con divulgar la información secuestrada. Ya tiene un nivel bastante más arriba con el objeto de recaudar mayor cantidad de dinero. Las principales amenazas a las que nos vemos nosotros enfrentados hoy día y que han sido aprovechadas por los atacantes desde que inició la pandemia del COVID-19 para intensificar sus ataques deliberados contra cualquier tipo de objetivo. Como les decía yo, un entorno totalmente favorable para los ciberataques. Tenemos, por ejemplo, ataques de infraestructuras críticas, como la de los hospitales o laboratorios que desarrollaban vacunas o medicamentos. También tenemos ataques a altos dirigentes de la OMS, funcionarios públicos, entidades de gobierno, que están haciendo políticas públicas, y básicamente lo que se hacía con ellos es extorsión a cambio de develar contraseñas o direcciones de cuentas, las famosas estafas de suplantación de identidad que creo que más de uno de los que estamos aquí hemos sufrido, donde roban datos a través de ingeniería social, no invierten mucho ni son muy creativos. Básicamente entran a un perfil de una red social, investigan un poco al objetivo y con esa información llegan a extorsionar, a suplantar identidad, crear cuentas falsas, y con esas cuentas falsas solicitan luego fondos de cualquier tipo a familiares, a amigos. Los ataques y fraudes de entidades bancarias y a sus clientes a través de sistemas de alta capacidad o incluso ingeniería social. ¿Y por qué se da esto? Porque todo el tema financiero, la bancarización, también subió al entorno digital. Todas las transacciones que nosotros hacíamos físicamente en la banca desde que inició la pandemia se tornaron digitales. La mayoría de bancos, aparte de tener sus sitios web, tienen también ya sus aplicaciones móviles que son más expeditas o más disponibles para los usuarios, y este es el campo perfecto para el ataque de los ciberdelincuentes, porque básicamente son operaciones ligadas a dinero, y al ser operaciones ligadas a dinero son muy atractivas para los ciberatacantes. Luego, el robo de datos, estafa, suplantación de identidad en las cadenas de comercio electrónico y comercio con uso de medios digitales. En Latinoamérica todavía no tenemos, Latinoamérica y el Caribe, no tenemos todavía un desarrollo amplio del contexto de comercio electrónico como pudieran ser en países de la Unión Europea o Estados Unidos o Canadá, donde todo el proceso de la cadena de valor comercial, desde el pedido, la fabricación, la entrega, la facturación y el pago, van dentro de un canal digital. Nosotros todavía tenemos muchas páginas donde se ofertan los productos de manera digital, solamente como una vitrina comercial, pero finalmente todo el proceso transaccional se lo hace de manera física. Vimos también nosotros que en la pandemia se utilizaron mucho las redes sociales como un canal de comercio, usando medios digitales, el WhatsApp, el marketplace de Facebook
o algunos otros sistemas digitales. Y obviamente al no tener una contingencia de seguridad, este entorno se prestó para una cantidad de estafas, de suplantación de identidad, personas que hacían depósitos para obtener un producto y que luego el producto no llegaba, o que sus datos eran vulnerados o servían para extorsión. Entonces, creo que de los ataques a usuarios, el más fuerte básicamente fue el de robo de datos, estafas, suplantación de identidad, estafas económicas por compra de bienes o servicios. Luego, la proliferación de lugares de trabajo domésticos sin medidas corporativas de protección de información sensible es otro blanco para los ciberataques y las estafas. Piensen ustedes que en la primera semana de marzo 2020, todos estábamos trabajando en nuestros sitios de trabajo y a la siguiente semana, cuando el confinamiento inició, todos tuvimos que migrar, incluso algunos llevaron sus equipos, otros utilizando sus propios equipos desde un entorno no adecuado, un entorno no seguro, un entorno no diseñado para hacer teletrabajo. Comenzaron a gestarse todas las operaciones laborales, cursando incluso información sensible de la organización sin ningún tipo de protección. Información que quizá, si yo estaba dentro de la organización, estaba siempre cifrada, era información que contenía validaciones o autenticaciones de acceso, pero al estar ya fuera del ambiente corporativo, esa información incluso era almacenada por los propios funcionarios en dispositivos extraíbles como una memory, un disco duro, almacenados en su propia computadora, compartidos con otros empleados o con otros trabajadores a través de redes o a través de correo electrónico, sin cifrar, sin claves de acceso. Entonces, toda esa información se vio totalmente abierta y vulnerada y fue un blanco perfecto para el ataque de los ciberatacantes. Y básicamente por este método es que se han gestado una gran cantidad de ransomware. Información es como un ovillo de lana, la punta que me lleva a la madeja, ¿no? Entonces, claro, lo han hecho a través de ingeniería social, lo han hecho usando mecanismos de alta tecnología para aquellas organizaciones que son bastante grandes y han logrado explotar toda la información sensible de las organizaciones. Luego también este entorno permitió la explotación infantil, la explotación sexual, aprovechando el incremento del tráfico. Como había un tráfico bastante alto, evadían controles de las grandes plataformas empleando lenguaje cifrado para facilitar, por ejemplo, a los pedófilos enlaces encubiertos. Entonces, estos son otros los grandes problemas que se gestaron y se siguen gestando durante la pandemia debido a la explosión del tráfico en las redes. Los ataques a las administraciones y empresas, debido a que múltiples equipos y aplicaciones de trabajo a distancia no tenían la debida supervisión de los responsables de la seguridad de la información, esto ligado al teletrabajo. Cuando hablo de teletrabajo, es otro factor que en América Latina no está bastante bien estandarizado, definido, construido o planificado, como puede estar en otros países. En muchos de los casos, lo que nosotros hacemos es trabajo usando medios digitales, pero no hay una política de teletrabajo efectiva que a mí me garantice medir efectividad, productividad, que me garantice seguridad, que me garantice intercambio de información de manera segura. Entonces, todos estos entornos nuevamente, igual que el entorno académico, volvieron a ser blanco de ataques durante la pandemia. Y luego, uno de los peores o quizá los más grandes ataques, que aunque algunos no los consideran como ataques, pero al generar conmoción no solamente nacional ni mundial, pueden ser una de las amenazas más fuertes que todo gobierno, nación o país puede tener, y es básicamente la difusión de la información falsa, las fake news. ¿Cómo se contrarresta la información oficial? ¿Y cómo se evita el caos, el pánico o la desinformación frente a grandes cantidades de información que son difundidas por todo tipo de redes a través de troll centers o a través de
de grupos de información creados precisamente para esto, para desinformar. Entonces, dentro de los riesgos que hubieron en la pandemia o del impacto en la economía, muchos de ellos fueron gestados precisamente por las fake news. Ustedes ven, por ejemplo, cuando comenzó el tema de la vacuna, las primeras vacunas salieron al mercado, se generó todo tipo de noticias falsas en torno a la vacuna, que causaban mutaciones genéticas, que cuando nos vacunen nos iban a implantar un nanochip para poder hacer seguimiento de nuestras actividades, para poder tenernos monitorizados, una cantidad de información, y mucha gente murió precisamente por eso, porque tuvieron acceso a estas fake news, porque nunca contrastaron, porque dijeron, yo no quiero la vacuna, yo no quiero un chip en mi brazo, yo no quiero hacer un experimento bioquímico, yo le digo no a la vacuna, y así con muchísimas otras cosas. Y una de las campañas más fuertes fue la del uso de la mascarilla. No usen la mascarilla porque el exceso de inhalación de anhídrido carbónico provoca problemas cerebrales, problemas cardíacos, la mascarilla no evita el contagio del virus es una simple gripe. Entonces se fue construyendo todo un entorno negativo frente a lo que podía haber sido medidas de prevención o medidas de contención o de contingencia del virus. Entonces, como ustedes se fijan, el impacto no solamente es económico, hay vidas humanas detrás que se han perdido, se ha generado caos, se ha generado pánico, y todo esto ha impactado en el tema socioeconómico de las naciones. Entonces, las fake news no son tan inocentes como parecen y están dentro de los riesgos y vulnerabilidades o amenazas más altos que cada una de las naciones puede enfrentar. Ahora vamos a hablar un poco de lo que les decía al inicio, la resiliencia cibernética o la ciberresiliencia, y esto con miras a lograr una ciberinmunidad. Les decía también yo hace un momento que muchos de los términos que nosotros utilizamos en la vida cotidiana, por ejemplo, inmunidad, resiliencia, son términos que utilizamos en la vida cotidiana que también pueden ser escalados al entorno digital. Entonces, nosotros estamos hablando ya de la ciberresiliencia o la resiliencia cibernética con miras a alcanzar una ciberinmunidad. Pero, ¿qué es esta ciberresiliencia? Para eso, primero vamos a comenzar definiendo la palabra como tal. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de adaptarse bien a la adversidad y de recuperarse de amenazas o situaciones adversas o fuentes de tensión significativa. Entonces, esta palabra resiliencia ha sido usada en todos los ámbitos de las cadenas productivas nacionales, productivas, económicas, sociales. Se habla de la resiliencia económica, la resiliencia financiera, la resiliencia académica, de la resiliencia de las redes de telecomunicaciones, y así como se habla de resiliencia en todos los ámbitos, también hablamos de la resiliencia cibernética. ¿Y cómo le definimos? Como la capacidad que tiene una organización o entidad para prepararse, responder y recuperarse frente a una amenaza cibernética. Una organización ciberresiliente se adapta a amenazas y desafíos conocidos y desconocidos y puede prosperar frente a las condiciones adversas. Es decir, el entorno o el ecosistema que crea una determinada organización, su plan de recuperación ante cualquier efecto adverso, es lo que le vuelve ciberresiliente. Ya no se trata de estar preparado, sí, sucede, sino de cuándo una organización sufrirá un ataque. Entonces, normalmente yo digo, bueno, me voy a preparar porque hay un nuevo ransomware que tiene tales características, que utiliza tales mecanismos, y me preparo para eso. Pero ¿qué pasa si mañana viene otro? Entonces, la resiliencia es esa capacidad de no importa lo que me pase, estar siempre preparado para reponerme en el menor tiempo posible y que mi organización pueda reponerse, el core del negocio pueda reponerse y la información sensible estar protegida. Es decir, que en lugar de realizar esfuerzos para mantener a los ciberdelincuentes fuera de la red,
tengo que asumir y estar consciente de que las vulnerabilidades son infinitas, que no existen sistemas 100% seguros y pensar que cuando se rompan las defensas, debo tener un plan de contingencia para reducir el impacto ante este ciberataque. Es básicamente lo que nos pasa a nosotros en el cuerpo humano con la inmunidad. A nosotros nos ponen una determinada vacuna para una cepa de gripe, por ejemplo. Pero mañana vienen más cepas de gripe y no hay vacunas para esas cepas de gripe. Pero nosotros estamos preparados, tenemos algún plan de contingencia para lograr recuperarnos de las nuevas cepas que vienen. Prevemos, por ejemplo, un seguro médico, prevemos o tenemos el médico de cabecera, sabemos qué medicamentos son los que nos pueden ayudar y poco a poco nos vamos recuperando sin necesidad de tener mapeado o establecido cuáles son todas las cepas que van a atacar a mis defensas. Lo propio pasa en la resiliencia cibernética, que esto cuesta dinero, que no todas las organizaciones lo pueden hacer, es real, pero es a lo que tenemos que llegar tarde o temprano, por pequeñas o grandes que sean las empresas. Y no hablo ya de meter gran cantidad de infraestructura tecnológica. Hablamos de tener planes de contingencia, hacer análisis de riesgos y vulnerabilidades, hacer estos ejercicios que constantemente se hacen para ver efecto, causa-efecto, hacer análisis de vulnerabilidades, de huecos de seguridad, saber dónde tengo mi información, qué es sensible y qué no es sensible, qué puede estar expuesto y qué tiene que estar protegido. ¿A quién doy acceso a mis activos y a quién no doy acceso a mis activos? Entonces, como lo decía el concepto de ciberseguridad que habíamos leído arriba, es básicamente tener todo, planes, políticas, lineamientos, estrategias, acciones para frenar riesgos o mitigar riesgos, saber cómo voy a actuar, saber quién va a actuar primero, cómo vamos a hacer un levantamiento de la información que fue hackeada, cómo vamos a reponer esa información, cómo vamos a custodiar esa información. Entonces, como ustedes pueden ver, la resiliencia cibernética no es solamente meter un montón de equipamiento tecnológico, sino ir un poco más arriba, la programación, a estar listo ante cualquier causa que pueda afectar mi condición normal de operación en una organización. La resiliencia cibernética no reemplaza de ninguna manera la ciberseguridad. La una es proactiva y la otra es reactiva. Es decir, yo cuando hago ciberseguridad me preparo, hago los planes, hago la contingencia, pero luego la resiliencia es cómo me recupero. Ya apliqué todos los conceptos de ciberseguridad y aún así me atacaron. Pero ¿cómo me recupero? ¿Cómo genero esa capacidad de recuperación? ¿Y cómo reacciono para reponerme? Y aquí está básicamente el plan de recuperación de desastres, que es lo que toda empresa debe tener, toda empresa debe probar, no debe ser un plan teórico, es lo que pasa con muchas organizaciones. Tienen su plan de recuperación de desastres, pero nunca lo han probado. Es como el simulacro del sismo. Todos sabemos que ante un temblor, un terremoto, un maremoto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pero cuando el evento sucede, no podemos hacer porque no estamos entrenados para hacer. Sabemos que tenemos que desalojar las zonas. Muchos no lo hacen porque no tienen un entrenamiento. Entonces, básicamente, ese es el plan de recuperación de desastres y, como les decía, la resiliencia cibernética no reemplaza la ciberseguridad, sino que la una se complementa con la otra y hace que hace que lo preventivo se vuelva reactivo y que yo pueda recuperar mi operación normal de manera, no puedo decir inmediata en todos los casos, pero sin impactar al core del negocio. Luego, bueno, aquí tenemos nosotros algunos de las acciones que generan la ciberresiliencia y fortalecen la ciberseguridad. Son muchísimas más, pero yo voy a mencionar algunas que son necesarias para nosotros volvernos ciberresilientes. La ciberseguridad no es un tema local, la ciberseguridad no es un tema personal, ni siquiera es un tema nacional. La ciberseguridad es un tema mundial. Es decir, si yo como organización, como país,
estoy suscrito, estoy afianzado, estoy integrando algún grupo internacional de acción, mejores van a ser mis resultados que si yo trato de enfrentar solo como empresa, como individuo, como usuario, a un riesgo, una amenaza o una vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es necesario? Primero, elaborar un plan regional que trascienda fronteras. Esto es básico porque de la misma forma que hacen un ataque en un determinado país, utilizan la misma forma para hacer un ataque en otro país, obviamente cuando el ataque es el mismo, y saber ya cuáles fueron las puertas de entrada o las características del atacante o del malware, a mí me ayudaría a prevenir que eso ocurra dentro de mi nación o de mi organización. Entonces se requiere tener planes regionales que trasciendan fronteras, incluso planes mundiales, que es casi imposible lograrlo. Cada región es diferente, incluso dentro de las regiones, cada país, por temas de soberanía, tiene sus propios aspectos de defensa nacional, de seguridad nacional, pero lo ideal sería que podamos tener un plan de acción colaborativo para que otros países que se encuentran en niveles incipientes puedan contar con la contingencia de aquellos países que han logrado un alto nivel de inmunidad versus las acciones estas de amenazas o de riesgos. Reforzar las agendas de ciberseguridad y ciberdefensa de las organizaciones, de las instituciones regionales que tratan la materia o incluso de las propias empresas. Muchas empresas dicen, sí, es que mi país no cuenta con una agenda de ciberseguridad y ciberdefensa. Sí, puede ser que el país no cuente. El país finalmente, cuando establece las políticas, da las directrices específicas de cómo actuar frente a un determinado riesgo o amenaza. Pero es responsabilidad de cada una de las organizaciones mantener sus activos, los activos de valor, a salvo, porque básicamente eso es lo que sustenta el core del negocio. Entonces, lo ideal es que tanto las empresas, sector público privado, el gobierno pueda tener a la ciberseguridad como una estrategia nacional transversal a todas las cadenas productivas. Ese gobierno puede estar suscrito a tratados internacionales, pueda tener centros de respuesta a incidentes informáticos y telemáticos que puedan estar conectados con otras redes y crear una comunidad o un ecosistema de protección. Eso es lo ideal. Sin embargo, lo uno no evita lo otro. Es decir, no puedo decir yo como el gobierno no me ha puesto una política de seguridad, yo en mi empresa tampoco pongo. Entonces, claro, hay que la proactividad, el estar consciente de los riesgos y las vulnerabilidades, incluso desde el propio usuario. Como les decía, la mayor cantidad de ataques se gestan desde los usuarios a través de ingeniería social. Capacitar a esos usuarios para que conozcan los riesgos y las amenazas a los que se enfrentan. Saber que cuando publican un contenido, cuando entregan su información, cuando develan sus claves, están expuestos a riesgos que podrían no solamente costarles dinero, que podrían en muchos casos incluso costarles la vida. Luego, la cooperación de los países de la región en acciones preventivas que puedan derivar del análisis en tiempo real de la actividad del ciberdelito regional. Crear los centros de respuesta a incidentes, CECIRs o CERTs, como le llaman, para mejorar la interacción de estos centros con las organizaciones tanto privadas como públicas. Gran cantidad de los países de la región ya cuentan con más de un CECIRT. La mayoría son gubernamentales, otros son del tipo militar, otros académicos, pero lo ideal es que todos estos estén entrelazados creando un ecosistema de seguridad. Y obviamente contar con una estrategia de ciberseguridad para la recuperación post-pandemia, es decir, contar con un plan o estrategia de ciberseguridad que acompañe el camino hacia una economía basada en nuevos paradigmas de la industria 4.0 y faciliten a la región la posibilidad de recuperar su operatividad. En el módulo 2, ustedes van a ver dentro de la Unión Europea cómo se ha construido un ecosistema tan positivo, un círculo virtuoso alrededor de las industrias 4.0, donde se han establecido, saben ustedes que ellos se manejan por regulación comunitaria, que las directivas del Consejo de la Unión Europea
son de estricto cumplimiento y aplicación para los países signatarios de la Unión Europea. Y quizá esto ha facilitado que todos, los pequeños y los grandes, los que tienen mejor economía y los que tienen peor economía, puedan contar con estas estrategias que además están muy bien alineadas y perfiladas para todo tipo de paradigma que esté dentro de la industria 4.0. Ellos tienen estrategias para temas de inteligencia artificial, para el despliegue de redes 5G, para el uso de infraestructura de clave pública, para sancionar ciberdelitos de forma expedita dentro de la misma Unión Europea. Una cantidad de directivas que han creado, como les decía yo, un ecosistema muy favorable que ayuda a que los pequeños puedan beneficiarse también del conocimiento de los grandes y de las estrategias de los grandes. Incluso centros comunitarios de respuestas a incidentes, policía comunitaria, el Europol, que es la policía comunitaria en temas de ciberdelitos. Entonces, esa es la ventaja de estar de alguna manera construyendo comunidad alrededor de la ciberseguridad, que es quizá lo que a nosotros como región nos ha faltado. Y nosotros vemos que en nuestra región hay organismos como la OEA, por ejemplo, que hacen un trabajo bastante intensificado a través del CICTE, que es su organismo especializado en temas de crimen cibernético y terrorismo, y ellos han ido haciendo un acompañamiento y han ido generando políticas y estudios y han ayudado a que se creen algunos CSIRTs en algunos países y tienen varios programas, pero no es suficiente, porque todas estas son iniciativas que no tienen un contexto obligatorio o un contexto de adopción inminente de cada uno de los países, sino más bien se basan en las voluntades que puedan tener cada una de las naciones. Está también, hablamos nosotros del convenio de Budapest, que ahora está en proceso también de reforma, está fortaleciéndose. Entonces, todos estos son aspectos necesarios que deberían estar presentes en todo el entorno relativo a la ciberseguridad que nos permiten a nosotros ser ciberresilientes. Luego ya hablamos de contar con las estrategias nacionales y reforzar las agendas. Lo que les decía yo, propender a que la mayor cantidad de organizaciones y empresas cuenten con medidas de mitigación del riesgo de acorde a su tamaño, obviamente, y al eje del negocio, basándose en estándares internacionales de seguridad, como puede ser el ISO 27001, y que tengan estos procedimientos de recuperación ante amenazas, riesgos que se concretan, y que todo el sector público y el sector privado de cada nación pueda considerar dentro de sus proyectos tecnológicos actuales nuevas estrategias de ciberseguridad. Entonces, estas son solo algunas de las acciones que a nosotros nos van a permitir ser ciberresilientes, que no son fáciles, que muchos países han avanzado ya un camino largo y otros no lo han hecho. Es real, pero es a lo que vamos a tener que llegar tarde o temprano, y más aún considerando que a nivel mundial hemos avanzado tecnológicamente 3 años en un solo año. Entonces, son acciones que se tienen que hacer, y precisamente la razón de este curso es ese, la ciberseguridad como una estrategia nacional. Ahora vamos a hablar de la inmunidad cibernética. Este concepto tan nuevo, tan diferente, porque esto sí ya es una renovación o una transformación del concepto tradicional de ciberseguridad. Y vamos a hacer igual que hicimos con el tema de resiliencia, definir qué es inmunidad. Inmunidad es el estado de resistencia natural o adquirido que poseen los organismos frente a un ataque de un agente tóxico, dañino o infeccioso. Es una definición perfecta para llevarle al ciberespacio, y entonces la inmunidad cibernética se define como utilizar tanto a nivel de protección todos los mecanismos que yo pueda para que el coste de un ataque en una empresa exceda el coste de los posibles daños. En otras palabras, que al hacker no le resulte beneficioso que tenga que emplear más recursos de los que va a obtener en un ataque.
Entonces, pero ¿cuánto empeño está dispuesto un hacker para atacar un objetivo? Cuando ese objetivo es muy complejo, ese objetivo es muy costoso, ese objetivo demanda de mucha tecnología, los hackers prefieren hacer un stop al ataque e ir por objetivos bastante más sencillos. Por lo tanto, la única forma de evitar un ataque consiste en hacer que éste resulte poco rentable económicamente para los atacantes. La principal barrera que tenemos nosotros hoy por hoy es que todos los sistemas de información, incluso los más modernos o avanzados, no cuentan con sistemas de ciberseguridad integrados. Ustedes ven que toda la ciberseguridad es periférica para todos los sistemas. Es decir, si nosotros hablamos del modelo OSI, tenemos las diferentes capas, nosotros estamos en la capa del servicio y sobre la capa del servicio tenemos la seguridad. Es decir, la seguridad no está embebida dentro de los dispositivos. Los dispositivos son inteligentes para muchas cosas, para enrutar, para seleccionar el tráfico, para hacer modelamiento de tráfico, para enrutar paquetes, para construir tendencias, pero no son inteligentes para autoprotegerse. Y este es el concepto que a nosotros nos cambia totalmente el paradigma de la ciberseguridad y es precisamente la necesidad de contar con sistemas o dispositivos que tengan su propio principio de seguridad por diseño, es decir, ya traigan embebidos sistemas de seguridad y que su arquitectura sea con un diseño que permita que no requieran a priori protección adicional. Piensen ustedes que vamos a tener más de 20.000 millones de dispositivos conectados en este año, gracias a este concepto del Internet de las cosas, con la entrada de las redes 5G, y lo ideal sería que esos 20.000 millones de dispositivos conectados traigan embebido la capa de seguridad dentro de su propia arquitectura, con el objeto de que puedan ser inmunes por sí solos, es decir, no necesiten adicionalmente infraestructura de seguridad. Entonces, al tener ellos la capacidad de gestionar dentro de su arquitectura la seguridad, eso evita que hace que varios módulos, por ejemplo, estén aislados, módulos que pueden ser críticos para la operación del dispositivo, que la información que cursa el dispositivo tenga todo el tipo de seguridad, encriptación y demás. Esto no significa que anulemos lo anterior, es imposible, tenemos toda la infraestructura desplegada a nivel mundial, pero sí significa repensar un nuevo concepto de ciberseguridad que nos permita a nosotros diseñar dispositivos, bueno, a nosotros no, a los fabricantes de tecnología, diseñar dispositivos con una arquitectura segura y una capa de seguridad que aísle todos sus módulos. Ese sería el concepto de ciberinmunidad. Nuevamente les repito lo que les dije en la lámina anterior. Es un concepto que va a costar mucho dinero, es un concepto que no va a ser inminente para nosotros, es un concepto que se está desarrollando, pero es a lo que deberíamos llegar. Más tarde que temprano, más temprano que tarde, tendríamos que llegar a este concepto de inmunidad cibernética y va a ser la única manera que los ataques resulten poco atractivos porque el hacker tenga que invertir más recursos de los que va a obtener y de esta manera evitar que los ataques sean gestados. Entonces, bueno, estos dos conceptos, como les decía, son conceptos nuevos, conceptos que aparecen a partir de la pandemia, que quizá ya estaban en la mente de los diseñadores, de los vendors, de los fabricantes, pero que no habían sido puestos sobre la mesa tan rápido, pero que han tenido que hacerlo a raíz de la pandemia del COVID-19. Entonces, esto es lo que yo les quería compartir. Esta es la información relativa al módulo 1. A partir de aquí abrimos los micrófonos para preguntas, para comentarios. Si alguien quiere compartirnos alguna experiencia, tenemos nosotros más o menos unos 10 minutos para poder hacer preguntas, respuestas o para poder hacer cualquier tipo de comentario. Sí, muy buenos días a todos. Quisiéramos saber si alguno tiene alguna consulta o pregunta.
Estoy revisando el chat y no tenemos por ahora ninguna pregunta. No sé si alguien tal vez quiere compartir algún tema, quiere que hablemos sobre algún tema específico. Eddie nos dice que tiene una consulta. Eddie, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Eddie Ernesto. Sí, Eddie, buenos días. Hasta el momento, ¿cómo estamos? ¿No tiene audio? Permítame. ¿Ya está activo, Eddie? ¿Ya puede hablar? Si tal vez no funciona el audio, puede escribirnos su consulta a través de un mensaje de texto. Mientras Eddie nos escribe su consulta, no sé si alguien quiera comentar algo, quiera mencionar algo o consultar algo adicional. Quería comentarles también que vamos a tener nosotros 2 webinars semanales. Y en esta semana, lo que yo he pensado que es productivo para este curso, aparte de todo el tema teórico, es hablar con expertos que están en el día a día en estos temas de seguridad. Entonces, el día jueves vamos a tener al director de delitos cibernéticos de la Policía Judicial de aquí de Ecuador, que nos va a compartir o que nos va a contar cómo está todo el tema de la ciberdelincuencia, innovaciones de la ciberdelincuencia, cómo hacer frente. Va a ser un webinar bastante productivo. Como les decía, la teoría ayuda, pero mucho más aporta nuestro background, tener información o retroalimentación desde la práctica. Entonces, esperamos que este jueves puedan estar conectados también para poder resolver consultas, escuchar experiencias y demás respecto de cómo se están manejando los ciberdelitos ya a nivel de las grandes estructuras delictivas y cómo las personas que están a cargo de la seguridad nacional están enfrentando estos riesgos. Si no tenemos preguntas o comentarios, yo creo que terminaremos. Dice Eddie, ¿cómo hacemos para prepararnos para prevenir los riesgos informáticos? Bueno, a ver, nosotros tenemos muchas aristas. Recuerden ustedes que en la cadena de seguridad está el usuario en el primer escalón de la cadena, y terminamos nosotros al final con el gobierno, ¿no? Que es el que genera las políticas públicas, los planes y demás. Entonces, en cada uno de los niveles, me parece que en la penúltima lámina, cuando yo les hablaba de las acciones para ser ciberresilientes, les comentaba cuáles son las acciones que a nivel de cada uno de los eslabones de la cadena de seguridad se tienen que gestar. Entonces, si hablamos nosotros del usuario como tal, lo importante es tener un usuario informado, un usuario capacitado, un usuario preparado, que sepa, no vamos a decir que a todos les vamos a capacitar en ciberseguridad, pero que por lo menos sepan cuáles son los riesgos mínimos a los que se enfrentan cuando están navegando en algún sitio web. Con este tema de la huella digital, que lo vamos a hablar también en el módulo siguiente, que también tienen algo de información en este módulo, estar conscientes de que toda acción, toda actividad, toda interacción que yo hago en la red de Internet va construyendo mi huella digital y va construyendo mi reputación digital. Y que toda esa información en manos de un delincuente, de un ciberdelincuente, puede ser totalmente perjudicial, no solamente para la persona, sino también para la organización. Entonces, en cada uno de los eslabones de la cadena, luego ya vamos a hablar de las organizaciones, corporaciones, empresas, todo lo que hablábamos de contar con los planes de gestión de riesgos, planes de amenazas, planes de recuperación de desastres, hacer su proyecto de contingencia cibernética y demás. Y luego ya hablamos de los gobiernos que tienen la obligación de contar con planes, políticas, agendas nacionales de ciberseguridad, y todo esto tiene que estar enlazado al eslabón internacional, y eso es lo que a nosotros nos permite tener un entorno o un contexto bastante más seguro. Recuerden ustedes que no existe sistema
que sea 100% seguro, fiable, confiable. No ha llegado a desarrollarse un sistema 100% seguro, fiable o confiable. Cuando hice yo el webinar de bienvenida al curso la semana pasada, me parece, yo les mostraba un esquema de la evolución de la red de Internet y les decía que aunque nosotros imagináramos un escenario ideal, que tenemos una información muy valiosa, la llevaríamos a la luna, a la información. Y nosotros pondríamos a toda la cadena de custodia de la información con una autenticación por voz, autenticación biométrica, con controles de acceso, con seguimiento de información, con inteligencia artificial. Algún hacker lograría penetrar por alguna pequeña vulnerabilidad que tenga el sistema y podría llegar a la información. Entonces, no tenemos nada 100% fiable, confiable, seguro. El 100% no existe en seguridad. Y el costo precisamente que acarrea este crecimiento acelerado de tecnología es la seguridad. Entonces, Eddie dice control de acceso para ciertos sitios de riesgo y capacitar al personal. Sí, son varias de las acciones que se tienen que hacer, la capacitación, la prevención, la reacción, lo que hablábamos, no solamente ser proactivos, sino también reactivos. No me sirve de nada tener un plan de seguridad bien diseñado si no lo he probado, si no sé cómo actuar ante una amenaza inminente que se concrete en algún ataque. Entonces, todas estas son estrategias que tienen que constar dentro de la estrategia nacional, que tienen que constar dentro del plan, pero que no tienen que ser solo teóricas, sino tienen que ser prácticas. Es decir, ¿qué hago yo si esta información que es parte del core de mi negocio se ve vulnerada, se ve filtrada? ¿Cómo recupero esos datos? Si por mala suerte soy víctima de un ransomware, ¿tengo esta información respaldada en otro sitio o tengo que esperar hasta pagar al atacante para que me desencripte la información y mi negocio queda detenido? Entonces, todo esto tiene que estar dentro de planes, de estrategias, pero estas estrategias no solamente teóricas, sino también prácticas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún otro comentario que quisieran hacer. Muchas gracias, Eddie, por su participación. Muchas gracias a todos los que han participado en el webinar. ¿Alguno que quiera hacer una consulta a nuestra experta desde su experiencia, desde sus trabajos o sus países? Creo que no tenemos más preguntas. De todas formas, si algo les quedaría una vez revisado el material, alguna duda, recuerden que a través del foro pueden enviarme cualquier inquietud o el webinar que tengamos el día jueves. Si tienen alguna duda para despejar, también lo podemos hacer. Yo les agradezco muchísimo por estar aquí, a todos. Que tengan una linda mañana en Centroamérica, una linda tarde ya a los que están en el otro lado del continente, en América del Sur. Y quedamos pendientes para cualquier tipo de comentario que pueda surgir. Sigan el material, si bien no por temas de tiempo y capacidad en tema de la información que se puede generar, si bien ha tenido que ser un poco limitado porque apenas tenemos una semana, pero también tienen links de apoyo dentro del material que los pueden revisar, guías, videos que son de mucha utilidad y que les puede ayudar a crear un poco más o a desarrollar un poco más el concepto de estos entornos digitales, ¿no? Entonces, agradecerles muchísimo y quedo pendiente de cualquier inquietud. Vamos avanzando, que les vaya muy bien con el material que tienen para la lectura y nos vemos el día jueves. Un abrazo para todos. Muchas gracias, estimada Ana Gabriela. Muchas gracias a todos nuevamente por la participación que tuvieron. Excelente y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias y hasta la próxima.